Bueno, vamos a comenzar haciendo una breve reseña histórica de este tipo de máquinas, del motor asíncrono. Vamos a hablar, en realidad es máquina asíncrona, porque es una máquina que se puede utilizar como motor, se puede utilizar como generador, o inclusive también se puede utilizar como freno, ¿está? Pero bueno, el uso que tiene esta máquina es prácticamente pura y exclusivamente como motor. Es por eso que por ahí más que hablar de la máquina asíncrona, hablamos del motor asíncrono, porque esa es la utilización que tiene, ¿sí? Bueno, eh, hacemos ingresar a estos chicos. Bueno, ¿cuándo surge más o menos? Alrededor de 1890, ¿sí? El primero que propuso una máquina de este tipo fue Galileo Ferraris, y ahí vamos a ver que hay un teorema, que es el teorema de Ferrari, que nos dice cuáles son las condiciones para generar un campo magnético rodante, un campo magnético que gire, por ejemplo, alrededor del estator de un motor, ¿está? Alrededor del estator de una máquina eléctrica. Pero bueno, el que realmente lo impuso fue Tesla. ¿Por qué motivo? Este motor de Ferrari, era un motor que tenía un circuito magnético abierto de alta reluctancia, por lo tanto, lógicamente tenía muy poco par. Entonces, Tesla fue uno de los impulsores de este tipo de máquina. Bueno, este tipo de máquina lo que hizo Tesla fue un motor bifásico. ¿Está? Ya vamos a ver qué es lo que significa que sea un motor bifásico, vamos a ver cómo están las bobinas. ¿Está? Entonces, vamos a ver que en un motor bifásico se puede generar un campo magnético rodante en el estator, ¿sí? Bueno, todo esto fue alrededor de 1890. Entonces, estos motores bifásicos los comenzaron a fabricar en Estados Unidos. ¿Por qué motivo? Bueno, los empezaron a fabricar porque Westinghouse fue quien, digamos, el que le compró la patente, o le compró, es decir, se asoció más que todo con Tesla, y fue quien comenzó a fabricar estos motores bifásicos. Bueno, después, por otro lado, en todo en lo que era más que Europa, en Rusia, Dobrovolsky, ¿sí? Él inventó un motor trifásico. Dobrovolsky era ruso, ¿sí? Era un ingeniero ruso. Bueno, él lo que hizo, él diseñó un motor trifásico. Y ese motor trifásico lo presentó en una exposición en Frankfurt y se comenzó a utilizar en toda Europa este motor. Entonces existían dos opciones: o el motor bifásico de Tesla o el motor trifásico de Dobrovolsky. Bueno, el que se impuso fue el motor trifásico, ¿no es cierto?, de Dobrovolsky. Bueno, después hubieron otros, digamos, otros ingenieros también que empezaron a investigar, a ver cómo podían mejorar este tipo de motores. Ahí apareció Boucheron, ¿sí? Que fue quien investigó con el tema de rotores en cortocircuito, ¿eh? Rotores en cortocircuito, jaulas de ardilla. Bueno, y así es como fue apareciendo este motor, y el que se terminó de imponer, como les digo, es el motor trifásico, que es hoy en día lo que se utiliza, ¿no?, en todo el mundo. Lo utilizamos nosotros y lo utilizan todos los países. El que se utiliza es el motor trifásico, ¿sí? Y después vamos a ver alguna versión del motor bifásico que se utiliza también
en algunas situaciones, ¿sí? Ese motor bifásico también lo vamos a ver cuando veamos el motor monofásico, ¿sí? Allá al final de la unidad, de esta unidad, lo último que vamos a estudiar es el motor monofásico, y ahí va a aparecer en el motor monofásico una versión que va a ser bifásica, ¿sí? Que se utiliza hoy en día, pero bueno, es muy, muy poco usada. A nivel industrial lo que se utiliza es el trifásico, ¿eh? Bueno, este tipo de motores, ¿sí? Tuvo un problema. Digo, un problema porque hoy en día ya ese problema está totalmente superado. ¿Cuál era el problema que tenía? Bueno, el problema que tenía era que no se le podía variar la velocidad. No se podía variar la velocidad, digamos, en forma gradual, ¿verdad? Entonces, ese era un gran problema que tenía este motor. ¿Cuál era la ventaja y la virtud que tenía? Bueno, que era un motor muy compacto, un motor simple, un motor de bajo mantenimiento, ¿está? Pero bueno, tenía ese inconveniente que no se le podía variar la velocidad. Entonces, cada vez que había que realizar una aplicación en donde había que variar la velocidad, este tipo de motor no se podía utilizar. ¿Y qué es lo que se utilizaban? Motores de corriente continua, ¿eh? Bueno, con todas las desventajas del motor de corriente continua, ¿eh? Motor de corriente continua, ya después también vamos a ver la última unidad, motores de corriente continua. Vamos a ver que es un motor muy, muy versátil para variarle la velocidad, se la podemos variar de varias formas, pero tiene un problema, bueno, que es un motor más caro y un motor de mucho mantenimiento, ¿sí? ¿Por qué mucho mantenimiento? Y bueno, porque ahí en ese tipo de motor tenemos un colector, tenemos escobillas que están rozando sobre ese colector, entonces todo eso tiene un desgaste que, bueno, hay que estar permanentemente haciéndole mantenimiento, ¿eh? Cosa que no sucede con el motor asincrónico trifásico, ¿eh? Pero bueno, hoy en día eso ya se ha superado. ¿Por qué motivo? Bueno, desde el momento que se comenzó a desarrollar todo lo que es la electrónica de potencia y la electrónica de control, ¿sí? Por ejemplo, la electrónica de potencia a través de los tiristores o rectificadores controlados de silicio y a través de los IGBT, ¿sí? Los IGBT son transistores bipolares de compuerta aislada, ¿sí? Esa es digamos, la traducción. Estos son componentes electrónicos que seguramente en electrónica algo de eso les van a hablar, les van a, ¿sí?, explicar en qué consiste. Nosotros vamos a ver su aplicación. ¿Está? Vamos a ver su aplicación. Bueno, estos componentes son los que han hecho desarrollar la electrónica de potencia. Cuando aparecieron estos componentes, porque son componentes de estado sólidos, componentes electrónicos, que pueden transmitir mucha potencia, ¿sí? Entonces, es por eso que en este tipo de motores, con ese componente que es el que transmite la potencia hacia el motor, más la parte de control, ¿no es cierto? Esa parte de control que ha sido desarrollada también a través de los microprocesadores. Entonces todo eso, ¿sí? Todo eso hizo desarrollar, ¿no es cierto?, o que aparecieran los variadores de velocidad por frecuencia, ¿sí? Esos variadores de velocidad por frecuencia, ¿no es cierto?, que por ahí también se los conoce como rectificadores inversores, ¿sí? Ya también los vamos a ver, vamos a hablar de esos aparatos un poco. ¿Por qué? Porque son los aparatos que más se utilizan hoy en día para variarle la velocidad a un motor asincrónico trifásico. Bueno, entonces
a partir de el desarrollo de esa electrónica de potencia y de la electrónica de control, aparecieron todos estos aparatos electrónicos, entonces hoy en día ya no es un problema variarle la velocidad a un motor asincrónico trifásico. ¿Ah? Bueno, acá tenemos una curva, esta es la curva característica del par en función del deslizamiento. Par en el eje de ordenadas, deslizamiento en el eje de abscisa. ¿Ah? Esta es la curva, esa curva par velocidad y que parece una Z, parece medio como una Z. Bueno, es toda la curva de los posibles usos de este tipo de máquina. Entonces acá tenemos que cuando el deslizamiento es superior a 1, ya vamos a analizar, esto simplemente es como para que interpretemos de qué estamos hablando, pero ya vamos a ver qué es lo que es el deslizamiento, vamos a ver qué significa deslizamiento mayor que 1, deslizamiento entre 0 y 1 o deslizamiento negativo, ¿está? Ya vamos a analizar esa situación. Pero por ahora veamos que esta curva característica en este tipo de máquina, cuando el deslizamiento es superior a 1, ahí se comporta como freno. Se comporta como freno. ¿Por qué motivo? Y bueno, porque ya vamos a ver que el campo magnético rodante generado en el estator va en un sentido y el rotor va en sentido contrario. Entonces, eso genera, ¿no es cierto?, un momento, un par de frenados que hace que el motor se detenga instantáneamente, ¿sí? Se detenga bruscamente. Ya lo vamos a analizar, ¿sí? Lo vamos a estudiar este tipo de frenado. ¿Ah? Bueno, muy bien. Después tenemos la parte en donde el deslizamiento va entre 0 y 1, esa curva par velocidad de la máquina es esta que está acá. Esa curva par velocidad es la máquina trabajando como motor. Bueno, ahí es donde se utiliza esta máquina, ahí, como motor. Entonces esa curva par velocidad, ya después la vamos a analizar en detalle, vamos a ver cómo se modifica, cómo varía. Vamos a hablar bastante de esa curva par velocidad. Y luego, cuando tenemos un deslizamiento negativo, un deslizamiento inferior a 0, ahí la máquina estaría trabajando como generador. Entonces también vamos a ver, ¿no es cierto?, cómo es el funcionamiento de esa máquina como generador. Entonces ahí tenemos la totalidad de la curva par velocidad de las posibilidades de funcionamiento de esta máquina. Vuelvo a repetir, la parte más importante es esta, trabajando acá como motor. Esta curva trabajando como motor. ¿Ah? Bueno, muy bien. Vamos ahora a hablar un poquito de cómo está construida esta máquina, ¿sí? Todos conocen, han visto qué es lo que es un motor eléctrico, han visto que tiene bobinas, han visto, ¿sí? Pero bueno, vamos a hacer un repaso rápido como para, ¿no es cierto?, hacer una introducción completa de todo este tema. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Y está constituido por un estator. Ese estator es un cilindro, ¿no es cierto? Es un cilindro hueco. Ese cilindro hueco, ¿por qué es hueco? Bueno, porque en ese hueco va a ir alojado el rotor, que es el que gira, ¿verdad? Bueno, tiene un ranurado, en ese ranurado, en esa parte interior, en ese ranurado, es donde se alojan las bobinas, ¿verdad? Bueno, este tipo de motor, lógicamente, por una máquina de corriente alterna, por ser una máquina de corriente alterna, tenemos que los circuitos magnéticos deben ser hechos con chapas laminadas, ¿sí? Chapas de hierro silicio laminadas. ¿Ah? Bueno, hay una diferencia importante entre las chapas que se utilizan en un motor y las chapas que se utilizan en un transformador. Bueno, lo primero, es decir, son un poquito más, digamos, de mayor espesor.
¿sí? Son chapas normalmente de hierro silicio de 0,35 milímetros de espesor, ¿sí? Ahí tenemos los porcentajes entre un 2 y un 3,5, ¿no es cierto?, de silicio. Entonces, tienen estos espesores son un poquito mayor al del transformador, ¿no es cierto? Y también tienen un poco menor porcentaje de silicio. Pero la parte más importante no está ahí, sino que no son chapas de hierro silicio de grano orientado, como la del transformador, ¿está? Recordemos que en el transformador decíamos que eran chapas de hierro silicio de grano orientado laminadas en frío. ¿Y eso qué es lo que le daba? Bueno, a esas chapas, ¿no es cierto?, le daban una permeabilidad muy alta en la dirección del grano orientado. ¿Está? O sea, permeabilidad alta o baja reluctancia, ¿verdad? Entonces eran chapas que eran aptas para hacer circular el flujo en el sentido del grano orientado. Es por eso que esas chapas, el grano orientado, ¿no es cierto?, el laminado se hace en la dirección longitudinal de la chapa, que luego como se cortan para construir los núcleos, ¿no es cierto?, los yugos, todo eso para construir el núcleo del transformador, se hacen siempre los cortes en la dirección del grano orientado. Bueno, entonces ahora como nosotros tenemos un motor en donde vamos a tener un campo rodante es un campo que está girando en el estator, entonces vamos a tener que el campo magnético se va a orientar en distintas direcciones, no en una sola dirección como era en el transformador, que era una dirección longitudinal, ¿verdad? Cambio acá no, entonces por eso que esa es la mayor diferencia, aparte del tema del espesor, del porcentaje de silicio, la parte, digamos, más importante es que no son chapas de grano orientado, ¿ah? Bueno, muy bien. Acá tenemos una figura, ahí tenemos un motor, ¿no es cierto? Acá estamos hablando de este estator. Cuidado, no confundir, porque muchas veces confunden que la parte de la carcasa es lo que contiene al circuito magnético. Este es el circuito magnético de chapas, ¿ven? Estas son las chapas. ¿Ven? Ahí están las chapas, todas chapas, ¿no es cierto? Chapas finas, ¿no es cierto? Y todas estas chapas van dentro de una carcasa. La carcasa no forma parte del circuito magnético, simplemente la carcasa es la que contiene, ¿no es cierto?, a ese circuito magnético constituido por esas chapas, ¿eh? Bien, ¿qué tenemos? El rotor. Vamos al rotor, que es el que gira. Rotores tenemos dos tipos, ¿sí? Dos tipos de rotores. Uno que es el rotor el más común, que es el rotor en cortocircuito o jaula de ardilla, ¿sí? Acá vemos, este sería un rotor de un motor, ¿verdad? Rotor en cortocircuito jaula de ardilla. Acá tenemos un esquema de que lo que sería la jaula son dos anillos, ¿verdad? Y esos dos anillos están unidos a través de barras. Entonces, eso es lo que denominamos rotor en cortocircuito jaula de ardilla. Este rotor, bueno, acá las barras están todas, digamos, horizontales, en realidad no tienen una determinada inclinación como la podemos ver acá. ¿Está? Ya vamos a ver por qué. Es decir, esa inclinación, ya después cuando estemos analizando la curva par velocidad, vamos a ver que esa inclinación mejora la curva par velocidad y también hace que el motor haga menos ruido, ¿eh? Bueno, estas aletas que se ven acá, este es un motorcito chico, esas aletitas son aletitas de ventilación que aparecen, ¿sí? Es por eso que eso que sobresale, en este caso es un tipo de rotor. Este otro que tenemos acá es de rotor bobinado, es el otro tipo de rotor
es distinto, son bobinas, es un rotor que lleva bobina, y nos damos cuenta nosotros cuando observamos un motor, nos damos cuenta si es de rotor bobinado, si es rotor jaula de ardilla, debido a que el de rotor bobinado tiene 3 anillos rozantes. ¿Ven? Esto que vemos acá, ven que ahí aparecen 3 anillos rozantes. Bueno, sobre esos anillos rozantes, a esos anillos rozantes están conectados los extremos de las bobinas. ¿Sí? Los extremos de las bobinas están conectados a esos 3 anillos. Por lo tanto, a través de 3 escobillas rozando en esos anillos, vamos a tener que, podemos hacer una conexión hacia el exterior, podemos tener una conexión eléctrica hacia el exterior del motor. Bien, en cambio en el rotor jaula de ardilla no tenemos ninguna conexión, no hay conexión alguna. Bueno, ya los vamos a analizar. Acá tenemos una figura un poquito más real, ¿ven? Acá tenemos un esquemita de la jaula de ardilla. Esas barras están inclinadas, así como se observan acá. Acá tenemos un rotor, ¿no es cierto? Ahí vemos que está hecho también con chapas laminadas, ¿verdad? ¿Y estas chapas de dónde salen? Bueno, estas chapas salen del hueco que se hace en las chapas del estator. ¿Ven? Acá tendríamos el estator, el circuito magnético del estator, y acá tendríamos el del rotor. ¿Está? Entonces, estas chapas, cuando se hace el corte, ¿verdad? Del corte interior, de lo que queda en el interior, de ahí se hace el rotor. ¿Ah? Bien, acá tenemos dos esquemitas en donde tenemos el estator y tenemos los dos esquemas de los dos rotores. Rotor de vanado y rotor jaula de ardilla. ¿Eh? Bueno, ya vamos a ir analizando, vamos a ir acá, tenemos, ¿ven? Ahí están los bobinados, ya están todos empaquetados, están atados, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de los bobinados de estos motores, ¿sí? Vamos a ver, hay una parte de lo que vamos a desarrollar que habla de bobinados, los bobinados de estos motores. Es una introducción solamente, no nos vamos a detener mucho en el desarrollo de esa parte, porque, bueno, eso se desarrolla en cálculo y control de máquinas eléctricas, entonces ahí es donde se meten a calcular bobinados y demás. Bien, acá hay algo muy importante. Hay algo muy importante que eso debemos tenerlo muy, muy en cuenta. De acuerdo a la cantidad de bobinados y como estén dispuestos esos bobinados en el estator, se genera una determinada cantidad de pares de polos. Una determinada cantidad de pares de polos, ¿sí? Un par de polos, dos pares de polos, tres pares de polos. En función de esa cantidad de pares de polos, la velocidad a la que va a girar el rotor en ese motor, ¿sí? Ya lo vamos a ver. Eso, vamos a ver cómo se generan esos polos en el estator, justamente en la parte del desarrollo de bobinados. La parte de desarrollo de bobinado justamente es para interpretar cómo se generan esos polos en ese estator. Bien, entonces, en este tipo de máquina, la cantidad de pares de polos que tenemos en el estator tiene que ser igual a la cantidad de pares de polos que tenemos en el rotor. ¿Estamos? El número de pares de polos en el estator y en el rotor tienen que ser iguales. Ya vamos a ver por qué, lo vamos a estudiar, lo vamos a analizar, vamos a ver qué pasaría si no sucediera eso, si el número de pares de polos fuesen distintos. Entonces todo eso lo vamos a ver y lo vamos a analizar. Por lo tanto, cuando tenemos
el estator y tenemos un motor con rotor bobinado, como este esquemita que tenemos acá. Ese bobinado del rotor se tiene que hacer de forma tal que genere o que tengamos el mismo número de pares de polo que se generaron en el estator. ¿Estamos? Ahora, cuando tenemos el de jaula de ardilla, eso no es problema. ¿Por qué? Y porque la jaula de ardilla lo único que tiene es una determinada cantidad de barras, ¿sí? En la jaula de ardilla, el rotor copia a espejo la cantidad de polos que tiene el estator. ¿Estamos? O sea que si nosotros tenemos acá arriba un estator con un par de polos y ponemos este rotor en este estator, y este rotor va a girar, o sea, va a generar un par de polos en esa jaula de ardilla, ¿sí? Si ese estator que tenemos acá tiene dos pares de polos, se generan dos pares de polos de acuerdo a la distribución de los bobinados y cantidad de bobinados, ¿verdad? De acuerdo a esa distribución, genera dos pares de polos y vamos y ponemos el mismo rotor, lo ponemos en ese estator, también va a girar y va a generar el mismo número de pares de polo que se generan en el estator. ¿Está? O sea que eso no es problema. Ahora, en el de rotor bobinado, eso sí, cuando se bobina, las bobinas tienen que colocarse de forma tal y la cantidad de bobinas adecuada para que generen el mismo número de pares de polo. Hay otro tema que es el número de fases también, ¿sí? El número de fases. Bueno, si estamos hablando de un motor trifásico, es un motor que tiene 3 fases en el estator. Entonces, el número de fases puede ser distinto. No hay ningún problema con respecto al número de fases que vamos a tener en el rotor, ¿sí? Entonces, el número de fases del rotor con respecto al estator pueden ser distintos. Lo que no pueden ser distintos es el número de pares de polos. ¿Ah? Bien. Acá tenemos otro esquemita, ¿sí? Ahí tenemos, ven, acá está la carcasa. Esa carcasa es la que contiene el circuito magnético del estator. Acá tenemos las bobinas de ese estator, ahí tenemos el rotor, ¿sí? Ahí tenemos un corte, ven que también es chapas de hierro silicio laminada, aunque ya vamos a ver después que no es tan importante en el rotor el tema de las chapas, que sea de chapas es decir, que sea laminado, ¿sí? Ya vamos a ver y vamos a analizar por qué. Bueno, acá tenemos los rodamientos, acá tenemos un ventilador, una parte de atrás, bueno, en fin, la bornera. Fíjense en un detalle de la bornera, fíjense que los cables van hacia abajo, ¿sí? Siempre en las borneras las conexiones entran desde abajo, ¿sí? La conexión al motor. Nunca una bornera tiene que tener una conexión desde arriba. ¿Eso a qué se debe? Bueno, eso se debe a que muchas veces estos motores, ¿no es cierto?, trabajan moviendo una máquina y, por ejemplo, están en el piso. ¿Estamos? Están en el piso. Entonces, ¿y qué es lo que sucede? Bueno, si, por ejemplo, es un taller y un motor de este tipo está moviendo una máquina a través de una correa o a través de este, correas y poleas o cadenas, una transmisión por cadena, y está en el piso, bueno, lo que sucede es que cuando hacen limpieza, ¿sí? Barren, echan agua, ¿verdad? Entonces, ahí, si echan agua, si tenemos la conexión por la parte de arriba, se puede ingresar agua y puede hacer un cortocircuito. ¿Estamos? Entonces, por eso que siempre las borneras tienen que ir de abajo, ¿no es cierto?, hacia arriba. De todos modos, normalmente todas las borneras vienen con un sello, ¿no es cierto?, para que no se meta el agua. Pero bueno, eso es una característica o una característica de diseño, ¿no es cierto?, de estas borneras.
Bueno, vemos acá que tenemos dos tapas para poder desarmarlo. Tenemos una tapa anterior y allá atrás hay otra tapa posterior. Y después algo importante es el tema de esta tapa que tiene el ventilador, ¿sí? Esta tapa que tiene el ventilador es muy importante, esa tapa. ¿Por qué motivo? Bueno, porque gracias a esta tapa puede refrigerar correctamente el interior de las bobinas. Acá recordemos que tenemos corrientes circulando, ¿sí? Y por lo tanto vamos a tener ahí pérdidas en el cobre o una transformación de energía eléctrica en calórica por efecto Joule. Pero aparte de eso, vamos a tener un circuito magnético, y si tenemos un circuito magnético, tenemos pérdidas en el hierro. Pérdidas en el hierro debido al ciclo de histéresis del material y a las corrientes parásitas o corrientes de Foucault, ¿verdad? Pero aparte de eso, vamos a tener pérdidas mecánicas también. Tenemos los rodamientos, acá que esto está girando. Entonces, esta tapa que tenemos acá, sí, lo que hace es que concentrar esa corriente de aire hacia dentro del motor, ¿no es cierto? Entonces, eso hace que, digamos, sea más eficiente esa refrigeración, ¿sí? También fíjense que la carcasa normalmente vienen con aletas. Estas aletas son todas aletas disipadoras de calor, ¿no es cierto? Para poder mejorar esa refrigeración. Bueno, acá hay otro esquemita, acá tenemos un rotor bobinado, ahí están los tres anillos rosantes con las tres escobillas. Entonces, con esto ya vamos a ver qué es lo que hacemos, qué conectamos en esas escobillas. Bien, vamos ahora a meternos ya un poquito en lo que es el campo magnético, ¿sí? Ese campo magnético rodante al que hacíamos referencia, en donde acá aparece ese teorema que es el teorema de Ferrari, ¿no? Bueno, este teorema de Ferrari nos dice que si tenemos, ¿no es cierto?, N bobinas, ¿sí?, desfasadas en el espacio alfa grados eléctricos y le aplicamos, ¿sí?, N corrientes alternas desfasadas alfa grados eléctricos en el tiempo, se genera un campo magnético rodante. Eso que les acabo de decir yo es en forma genérica. Entonces ahora veamos acá aplicado a números, ¿sí? Estamos hablando ahora de un campo magnético rodante bifásico. Para que sea un campo magnético rodante, en este caso bifásico, 2. Entonces, ¿qué tenemos? Dos corrientes desfasadas 90 grados en el tiempo, que ingresan ¿a dónde? A dos bobinas desfasadas 90 grados eléctricos en el espacio. Entonces, si nosotros logramos eso, lo que estamos generando es un campo magnético rodante bifásico. Bueno, pero ¿y cómo es esto? Bueno, veamos acá un esquemita. Acá llevamos las bobinas, las llevamos a su mínima expresión. Siempre para todos los principios de funcionamiento, que lo que tenemos que hacer, tenemos que llevar a la máquina a su mínima expresión. En este caso, cada bobina la vamos a llevar a su mínima expresión, es una bobina de una espira. Entonces acá tenemos representadas las dos bobinas, ¿sí? Acá tenemos una y acá tenemos a 90 grados, tenemos la otra, ¿sí? Ahí tenemos las disposiciones de las dos bobinas a 90 grados una con respecto a la otra. ¿Y ahora qué vamos a aplicarle? Bueno, vamos a aplicarle dos corrientes, ¿no es cierto? Esas dos corrientes son dos corrientes alternas que se encuentran desfasadas también
90 grados eléctricos, pero en el tiempo, ¿sí? Las bobinas están desfasadas 90 grados eléctricos en el espacio y las corrientes están desfasadas 90 grados eléctricos en el tiempo. Bueno, entonces acá tenemos la representación de las corrientes, ¿ven? I1 de t va a ser igual a I máximo por el seno de omega t, y tenemos la otra corriente I2 de t, I máximo por el coseno de omega t. O sea que es indudable, una es función seno, la otra es coseno. Entonces ahí tenemos los 90 grados de desfase entre una corriente y la otra. Bueno, muy bien. Entonces ahora esta corriente aplicada a una bobina de N unas espiras, para nosotros en este caso esa bobina va a ser de una espira. Entonces vamos a generar una fuerza magnetomotriz. Esta H es una fuerza magnetomotriz que va a ser igual, a ver, fuerza magnetomotriz, recordemos que lo que era N por I, número de espiras por corriente, ¿verdad? Entonces, en este caso, la fuerza magnetomotriz que vamos a tener es esa fuerza magnetomotriz H1, que va a ser igual a H máximo por el seno de omega t, que es igual a lo que teníamos la misma variación de la corriente. Lo mismo para H2, H máximo por el coseno de omega t. Bueno, entonces acá tenemos la representación, las representaciones de esas dos fuerzas magnetomotrices, H1 y H2, y las corrientes, I1 e I2, ¿verdad? Entonces acá tenemos la corriente I1, está entrando por acá por la derecha, está saliendo por la izquierda. Entonces si aplicamos la regla de la mano derecha, vamos a poner los 4 dedos, ¿no es cierto?, en forma circular, y los 4 dedos me van a decir que la corriente entra por acá, da toda la vuelta por esta espira y sale por acá, y el pulgar me dice que la fuerza magnetomotriz va a ser hacia arriba. ¿Está claro esto, no es cierto? ¿Sí? La reglita de la mano derecha, en este caso, que me da la fuerza magnetomotriz, o si quiere, podríamos decir, me da el flujo también. Podríamos haber hablado, en vez de fuerza magnetomotriz, también podríamos haber dicho, o haber hablado de flujo magnético, o haber hablado de campo magnético, ¿verdad? Son distintas formas de analizar, ¿no es cierto?, el mismo fenómeno físico. ¿Ah? Bien, entonces ahí tenemos H1. Y ahora la otra corriente tenemos I sub 2 entrando por abajo, saliendo por acá arriba. Entonces los 4 dedos los pongo ingresando por acá en forma circular, sale por acá, me dice que el pulgar, voy a tener la fuerza magnetomotriz H2 acá a la derecha. O sea que tengo ahora que están interactuando dos fuerzas magnetomotrices, o digamos que están interactuando dos campos magnéticos, dos flujos magnéticos. ¿Y eso qué es lo que me va a dar? Y me va a dar como resultado un campo magnético o un flujo magnético o una fuerza magnetomotriz resultante. O sea que esto lo debo hacer, recordemos de que estamos hablando, la corriente I1 y la corriente I2 son dos corrientes variables en el tiempo. Por lo tanto, H1 y H2 van a ser dos fuerzas magnetomotrices que están cambiando en el tiempo. Pero bueno, acá estamos tomando un instante de tiempo cualquiera, un instante de tiempo en donde la suma de H1 más H2 me va a dar el valor de H. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo sería esto en otro instante de tiempo. Y en otro instante de tiempo, a ver, grafiquemos un poquito, hagamos acá algún dibujo. En otro instante de tiempo, la corriente I1 está incrementándose, está aumentando, supongamos. Por lo tanto, me va a generar ahora una H1 que supongamos que es esta que está acá. ¿Está? Ahora en otro instante de tiempo. Y la corriente I1 está aumentando, pero la I2 está disminuyendo. Por lo tanto, ahora me va a generar un H2 que lo voy a tener acá. Ahí tengo ahora el H2 cuando compongo H1
lo compongo con H2, lo que me va a dar acá, en otra posición, me va a dar la fuerza magnetomotriz o campo magnético o flujo resultante H. ¿Está? Ahí tengo el H en otro instante de tiempo. ¿Se dan cuenta? O sea que en un instante lo tengo acá, después lo tengo acá y después lo voy a tener acá y lo voy a tener acá y voy a seguir, ¿no es cierto? Si sigo componiendo esas dos ondas, una senoidal y otra cosenoidal, me va a dar un valor de H que está girando. Ese valor de H que está girando es el campo magnético rodante al cual hacemos referencia. ¿Quedó claro esto? ¿Sí? Sí, Bueno, profe. veamos ahora las expresiones. Veamos las expresiones. Entonces dijimos H1, H2, y bueno, ahora estamos componiendo, aplicamos Pitágoras, H, campo magnético, fuerza magnetomotriz resultante, va a ser igual a la sumatoria, ¿no es cierto?, de los dos, esos dos aplicamos Pitágoras, entonces vamos a tener el módulo, estamos hablando de H1 más el módulo de H2, cada uno de ellos al cuadrado, raíz cuadrada, ¿verdad? Reemplazamos H1, reemplazamos H2, me queda H máximo al cuadrado por el coseno cuadrado omega t más H máximo al cuadrado seno cuadrado omega t. Saco factor común, H máximo al cuadrado, y como está elevado al cuadrado lo puedo sacar fuera de la raíz. Entonces dentro de la raíz me va a quedar la raíz cuadrada de coseno cuadrado de omega t más seno cuadrado de omega t, y nosotros sabemos que el coseno cuadrado más el seno cuadrado es igual a 1. Por lo tanto, vamos a tener raíz cuadrada de 1 es 1. En definitiva, me dice que el campo, perdón, la fuerza magnetomotriz va a ser igual a H máximo. O sea que voy a tener un valor que va a ser ese valor de H máximo. Ese valor de H máximo es este valor que está acá. Ese es el valor de H. O sea que el módulo, ese módulo de la fuerza magnetomotriz es un módulo constante y es un fasor, esa fuerza magnetomotriz o ese campo magnético, ¿verdad? Yo lo puedo representar como un fasor que está girando, ¿verdad? Bueno, acá podemos ubicar la posición en ese instante de tiempo, en donde ahí tenemos el ángulo alfa, bueno, la tangente alfa, H1 dividido H2, H máximo seno omega t, H máximo coseno omega t en el denominador, eso que es lo que me queda, tangente, seno sobre coseno es la tangente, ¿verdad? O sea que la tangente de alfa es igual a la tangente de omega t. Siendo omega, ¿qué es lo que es omega? Y omega es la frecuencia angular o la pulsación angular, ¿no es cierto?, a la que está girando, ¿verdad?, ese fasor H. Bien, entonces este es el campo magnético rodante bifásico. ¿De quién era este campo magnético rodante bifásico? Bueno, este fue el de Tesla. ¿Por qué motivo? Porque recordemos que Tesla lo que ideó fue un motor bifásico. Pero todo el estudio y todo este análisis se lo debemos a Ferrari. Ferrari fue el que hizo todo este estudio, ¿verdad? Y este teorema ya van a ver que se aplica para también el motor trifásico, ¿sí? O sea que no es un teorema que se aplica solamente en este caso para este motor bifásico, sino que también se aplica para el motor, ¿sí? El motor trifásico. Bien. Vamos ahora entonces a desarrollar el campo rodante trifásico, ¿sí? Ahora la cosa ya se complica un poquito más, ¿sí? Porque, bueno, recién era muy sencillo el estudio de ese campo rodante bifásico. Ahora tenemos que hacer algunas interpretaciones más.
Bueno, si estamos ahora, si estamos hablando de un campo rodante trifásico, y bueno, va a ser porque vamos a tener tres corrientes alternas y vamos a tener que esas tres corrientes alternas las vamos a aplicar sobre tres bobinados, ¿verdad? Tiene que coincidir la cantidad de corrientes con la cantidad de bobinados. Bueno, si yo tengo en un sistema trifásico, esto vamos a corriente alterna trifásica, ya sabemos que si tenemos una, es decir, una corriente alterna trifásica está generada por tres corrientes desfasadas, ¿sí? 120 grados entre sí. O sea que si yo represento a las tres corrientes a través de tres fasores, tengo que representarlo a través de tres fasores de igual módulo y desfasados 120 grados entre sí, ¿verdad? Bueno, entonces para que se cumpla el teorema de Ferrari, tenemos que tener tres bobinas desfasadas 120 grados eléctricos en el espacio. Entonces le estamos aplicando tres corrientes desfasadas 120 grados eléctricos en el tiempo a tres bobinas desfasadas 120 grados eléctricos en el espacio. Por lo tanto, se nos va a generar un campo magnético giratorio que lo vamos a analizar y vamos a demostrar a través de las figuras, a través de las imágenes, que esto es real, que va a aparecer ese campo magnético. Bueno, entonces acá tenemos las tres corrientes, ¿no es cierto? Estas tres corrientes las tenemos representadas en el tiempo, ¿verdad? Ahí tenemos los tres valores, perdón, las tres corrientes variables en el tiempo, desfasadas 120 grados, R, I, S, I sub T. Y acá tenemos la representación de las tres bobinas, ¿sí? Las tres bobinas ahora nuevamente llevadas a su mínima expresión. ¿Qué es lo que es? Bueno, cada bobina va a tener una espira. Entonces, fíjense, acá tenemos una. Esta con esta sería una espira de una bobina. ¿Sí? Esta con esta sería la segunda y esta con esta sería la tercera. ¿Ah? Bueno, y ahora acá vamos a representar estas titas que aparecen en la misma H que teníamos recién. Nada más que recién la fuerza magnetomotriz, ¿sí? La habíamos representado con H, pero esta tita, y es más, es de uso más frecuente la fuerza magnetomotriz con tita que con H, ¿sí? Pero estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de tres fuerzas magnetomotrices. Entonces, fíjense, y esto, presten mucha atención a esto porque acá es donde se les hace mucho lío en la interpretación. Vamos a representar las tres corrientes IR, IS e I sub T en esta gráfica, en esta figura 7, la vamos a representar a las tres en su valor máximo. ¿Está claro? Las tres las estamos representando en su valor máximo. Entonces, fíjense, analicemos cada una de ellas. ¿Ven la corriente IR? Dice acá. Esa corriente IR está entrando por acá. Ahí tenemos la crucecita. Y está saliendo por acá. Acá tenemos el punto. Entonces, si nosotros aplicamos la regla de la mano derecha, los cuatro dedos los hacemos que ingresen por acá, los giramos de esta manera, están saliendo por acá, y el pulgar me va a dar, ¿no es cierto?, que la fuerza magnetomotriz generada va a ser esta que está acá, tita R. Entonces, la corriente IR la tengo en su valor máximo, por lo tanto, la fuerza magnetomotriz tita R también la tengo en su valor máximo. ¿Está claro? A ver, estas tres corrientes, IR, IS y sub T, los valores máximos los tenemos en distintos instantes de tiempo.
¿Estamos? Yo acá lo único que he dicho es que estamos representando las corrientes y por lo tanto las fuerzas magnetomotrices en el valor máximo. Nada más, ¿sí? Ya vamos a ver por qué. Bueno, veamos otra, ¿no es cierto? Veamos la tita S. Bueno, la tita S es esta que está acá. Está la corriente IS, entra por acá, ¿sí? Sale por acá, fuerza magnetomotriz, tita S hacia abajo. Y por último, la tita T. Acá tenemos entrando la corriente I sub T por acá, saliendo por acá, tenemos tita sub T, ¿no es cierto? Acá. Los tres vectores iguales, los tres en su valor máximo. Porque yo he representado la corriente IR acá en este valor máximo, la corriente IS acá en su valor máximo y la corriente I sub T acá en su valor máximo. ¿Ah? Entonces acá tenemos las corrientes en, ¿no es cierto?, en el tiempo, y R igual a I máximo por el seno de omega t más 30 grados, y esto es más 30 grados porque si yo he representado la I sub R acá, esto si yo pongo los tres fasores, dibujémoslo acá a la derecha, ¿cómo serían esos tres fasores? Y bueno, esos tres fasores los tendría que representar así. Acá tendría que representar, ¿no es cierto?, el fasor de IR, ahí tendría que representar ese fasor de IR, ¿verdad? Ahora el de IS, ¿dónde está IS? Y está en su valor máximo negativo. Bueno, lo tendría que representar acá. En ese instante, entonces, el fasor en el instante inicial, ¿no es cierto?, para t igual a 0, acá tendría IS, ¿verdad? Y el I sub t, ¿dónde tendría que estar? Acá. Y tienen que estar los tres desfasados 120 grados, ¿ah? Entonces acá tendríamos el I sub t, ¿sí? Entonces ahora, tomando siempre se toma esto como referencia, ¿qué ángulo tengo acá? 30 grados. ¿Qué ángulo tengo acá? En 270. ¿Y qué ángulo tengo acá? Sí, ahí tengo 150. Es por eso que tenemos I máximo por el seno de omega t más 30 grados, y ese I máximo seno omega t más 270, y sub t I máximo por el seno de omega t más 150 grados. Si estos tres fasores, según el estudio de corriente alterna trifásica, lo hacemos girar esos tres fasores a una frecuencia angular omega en el sentido antihorario, ¿qué es lo que me generan? Me generan estas tres ondas de corriente alterna trifásica. Bueno, ¿se entendió esto? ¿Está claro? ¿Sí? Sí, profe. Sencillo. Si ustedes tienen, lógicamente, los conceptos básicos y elementales de electrotecnia, todo esto se entiende perfectamente. ¿Ah? Bueno, muy bien. Bueno, entonces, vamos ahora, ¿sí? Ahora vamos a analizar el campo rodante. Porque esto que yo les dije, bueno, esta es una representación, pero estamos representando tres valores que son tres valores. Ahí te atiendo, Juan Pablo, un segundo. Son tres valores que dije que estábamos en valores máximos, ¿verdad? Lo que vamos a hacer ahora, vamos a entrar a analizar qué valor tenemos en cada instante de tiempo. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Te escucho, Juan Pablo. No, sí, creo que justo está por explicar, porque usted había dicho que nosotros tomamos las corrientes máximas y por lo tanto consideramos también la fuerza magnetomotriz máxima, digamos, en ese momento de la corriente, Sí. que es el esquema ese que ponemos arriba a la derecha, ¿no? Sí. En realidad, como las corrientes están desfasadas, la fuerza magnetomotriz serían distintos los vectores en cada momento. Claro, exactamente. Eso es lo que vamos a analizar ahora, y ahí te vas a dar cuenta, ¿sí? Se van a dar cuenta ustedes que aparece un campo magnético rodante. Vamos a tener una fuerza magnetomotriz
resultante, que esa fuerza magnetomotriz resultante te vas a dar cuenta que va a ir moviéndose, girando, como giraba la fuerza magnetomotriz que analizamos recién en el campo bifásico. ¿Está? Bien. Bueno, los muchachos parece que tienen una disputa ahí entre marcas de autos, ¿ah? Ah, sí. Uno está con el Ford, Sí, otro con el Torino. Faltó uno que apareciera ahí, fanático de Chevrolet, nada más, ¿ah? o el Dodge. También, ¿ah? El 2, ¿ah? Bueno. Bueno, entonces acá viene el estudio, ¿sí? Acá tenés, Juan Pablo, el estudio, ¿no es cierto?, de en cada instante de tiempo. ¿Qué valor ahora tenemos de fuerza magnetomotriz en cada instante de tiempo? ¿Ah? Bueno, entonces vamos a tener para 0 grados, 60 grados y 120 grados, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de, vamos a analizar acá, ¿sí? En este instante de tiempo 0, después, a ver, acá hemos representado, en realidad hemos representado tiempo y hemos representado ángulo, ¿verdad? Entonces vamos a decir, vamos a tomar acá en este instante, después vamos a tomar acá en 60 grados, vamos a tomar luego en 120 grados y ahora tenemos que analizar qué es lo que pasa con cada una de esas fuerzas magnetomotrices en ese instante de tiempo. Entonces miremos acá, ¿ven? La corriente, la IR está justo en la mitad, 0,5. Y la I sub T también, las dos están a la mitad positiva. Pero la IS en este instante de tiempo está en su valor máximo negativo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ahora yo tengo de estas fuerzas magnetomotrices que yo dije que habíamos representado su valor máximo, entonces ahora de tita R tengo que tomar la mitad. Entonces de este fasor que tengo ahí tengo que tomar la mitad y positivo, o sea que en esa posición. Lo mismo para tita T, ¿ven? ¿Lo puede repetir, profe? Sí. A ver, vuelvo a repetir. ¿Por qué 0,5? Sí, porque mira acá la corriente IR. ¿Ves IR? ¿En qué valor está? En este instante de tiempo está en la mitad del valor máximo, ¿no es cierto? Sí. Por eso 0,5, la mitad del valor máximo. Y fíjate IT. IT también está en 0,5, ¿o no? Sí. ¿Se ve? Bien. Y ahora miremos acá IS. Mirá IS. ¿Dónde está IS? En su valor máximo. Valor máximo negativo. Negativo, exactamente. ¿Eso qué significa? Ahí significa que en ese instante de tiempo, si yo ahora digo, bueno, ahí están las corrientes, pero lo que pasa con las corrientes es lo mismo que pasa con la fuerza magnetomotriz, porque estoy tomando una bobina de una espira. Entonces la fuerza magnetomotriz, tita R, la tengo que representar a la mitad. Tita T también a la mitad. Y tita S la tengo que representar en su valor máximo, pero en sentido contrario, hacia arriba. Eso está representado acá, ¿ven? Acá está tita R sobre 2, ¿ven? Tita T sobre 2 y menos tita S. Cuando componemos, ¿por qué? Porque esos tres campos magnéticos generados por esas tres corrientes, ¿no es cierto?, están coexistiendo esos tres campos magnéticos en el mismo espacio, en el mismo tiempo. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, lo que queda en realidad es un campo magnético resultante. Ese campo magnético resultante o fuerza magnetomotriz resultante es esta, tita, esta que está acá en ese color dorado. ¿Estamos? Porque, bueno, sumo acá vectorialmente estas dos con esta y al sumarla las tres vectorialmente me va a dar este que tengo acá, que es tita, ¿ven? En esa posición. Bueno, hacemos el mismo análisis, pero ahora nos vamos a los 60 grados acá. ¿Qué tengo? Y ahora tengo IR, por lo tanto, tita R en su valor máximo positivo. Quiere decir que ahora
tengo que representar este valor, este vector ahí, o ese fasor, lo tengo que representar en su valor máximo, tal cual está ahí. Ahora me voy a los otros dos. Tengo que IS e IT están a la mitad de su valor, acá donde se cortan los dos. Estoy a la mitad de su valor máximo, pero los dos negativos. Quiere decir que ahora este tita t tengo que tomar en sentido contrario la mitad y tita s tengo que tomar en sentido contrario hacia arriba la mitad. Bueno, acá está representado, ¿eh? Ahí está el tita r, acá tengo menos tita sub t sobre 2 y acá tengo menos tita sub s sobre 2. ¿Se entiende? Cuando sumamos Sí, profe. ahora, sumamos los tres, ¿qué es lo que me da ahora? Miren, acá tengo la fuerza magnetomotriz resultante, tita. O sea que de esta posición que teníamos acá, a esta posición que tenemos ahora, ha girado ese campo magnético, fuerza magnetomotriz resultante, ¿sí? Ha girado 60 grados. ¿Estamos? Sí. Y ahora nos desplazamos a los 120 grados. De acá pasamos a los 120 grados. Y ahora en los 120 grados voy a tener I sub t en su valor máximo negativo y voy a tener I sub r e I sub s a la mitad de su valor máximo positivo. ¿Está? Bueno, representamos nuevamente. Entonces acá tengo, ven, tita r a la mitad de su valor máximo positivo, tita s también a la mitad de su valor máximo también positivo, y acá tengo tita t en su valor máximo negativo. Cuando hacemos la suma de esas tres fuerzas magnetomotrices, ¿qué es lo que me queda? La fuerza magnetomotriz resultante en esta posición. ¿Qué es lo que pasó? Y pasó que ahora giró 60 grados más. O sea que fíjense que ese campo magnético resultante, esa fuerza magnetomotriz resultante, ¿no es cierto? Lo que está haciendo es, está moviéndose, está girando. Y está girando a la misma velocidad o está girando el mismo ángulo con el que nos estamos desplazando en las corrientes en el eje de los tiempos o de los ángulos. ¿Alguien iba a preguntar algo? Sí, profe, yo porque no entendí bien por qué pone los tita sobre 2 en esa parte. Y porque es el valor máximo a la mitad. Porque la corriente, mira, veamos acá estamos acá de tita Las corrientes R. son proporcionales a la fuerza magnetomotriz, ¿o no? Es que estamos hablando de la fuerza magnetomotriz. Acá tengo tita R sobre 2 y tengo tita S sobre 2, ¿o no? ¿Por qué? Porque a los 120 grados, miremos acá, acá tengo, ¿ven la corriente I sub S? ¿Dónde está la corriente I sub S? En su valor, a la mitad del valor máximo. Y el I sub R también, a la mitad del valor máximo. Quiere decir, Bien, profe. quiere decir que la fuerza magnetomotriz tita R y la fuerza magnetomotriz tita S en ese instante de tiempo van a estar a la mitad de su valor máximo. ¿Queda claro? Sí, profe. Muchas gracias. Sí, profe. Bueno, bárbaro. Tengo una consulta, profesor. Pregunten, ¿sí? Usted mencionaba, creo que mencionó de esta manera de que el campo electromotriz va girando también. Por eso mismo se representa al menos tita sub s negativo hacia arriba, pero el tita r queda en el mismo, digamos, ángulo como está en el gráfico. El tita sub t si cambia opuesto, o sea, de manera negativa. ¿Por qué es? Estamos hablando de los 120 grados acá. Claro, porque en el primer gráfico, en el 0 grados, el tita sub s sí va negativo hacia arriba. ¿Sí?
respetando las direcciones de los R y T, ¿sí? como tenemos en el gráfico. ¿Sí? Pero en el de 60, R se queda fijo y los otros cambian. Pero Y en el T sí, sí. va opuesto. ¿Y porque es como... ¿Por qué es eso, profe? Porque están las corrientes, están en ese valor, en esos instantes de tiempo. Vuelvo a repetir, acá, mirá. Por favor. Acá, 0 grados, mirá, vuelvo a repetir. Empezamos de nuevo. Acá al principio. ¿Qué valor tiene IR y qué valor tiene IT? Estoy acá. 0,5 de su valor máximo, ¿o no? Sí. ¿Ves? IR, acá tengo IR el valor máximo. ¿Qué valor tengo acá? La mitad. Y IT también. 0,5 de su valor máximo, los dos positivos. ¿Está bien? Mirá I su S. I su S que tengo. Estoy en su valor máximo negativo. ¿Quedó claro? ¿Me escuchás? Sí. Bien. Entonces, ¿ahora qué tengo que hacer? Bueno, acá miro tita R, este valor. Tengo que tomar la mitad del valor, porque esa corriente IR que está en la mitad de su valor máximo me va a generar una fuerza magnetomotriz que es la mitad de su valor máximo. Por eso represento la mitad. Lo mismo para tita T. Represento la mitad, acá. Pero el tita S dije que está en su valor máximo negativo. Bueno, acá tengo el valor máximo, este sería el valor máximo cuando es positivo. ¿Estamos? Entonces, el valor máximo negativo lo tengo que representar hacia arriba. Ojo, no te confundas acá con este valor tita S con esto que tenemos acá, ¿no? Está esto que tenemos acá, este valor máximo negativo. Sino que acá cuando hemos representado los valores máximos de acuerdo a esos sentidos de las corrientes, que esos sentidos de las corrientes, ¿por qué los hice así? ¿Por qué acá hemos puesto el tita R hacia acá y el valor máximo no lo puse en sentido contrario? Porque esta figura que está acá tiene que coincidir con esto que tenemos acá. Y fíjate que la corriente IR dice que es igual a I máximo por el seno de omega t más 30 grados. Quiere decir que ahora acá de la referencia, que es el eje X, que tomamos siempre como referencia, esta tita la tengo que poner ahí a 30 grados. Por eso es que está representada ahí. Porque esto que está acá tiene que coincidir con estas tres ondas trifásicas. ¿Me explico? Perfecto, profe. ¿Se entendió? Sí. Entonces, en cada instante, ¿no es cierto? O a los 0 grados, 60 grados y 120 grados, yo hago la composición de las fuerzas magnetomotrices con los valores que tienen en ese momento. ¿Sí? Entonces ahí tengo la representación. Acá tengo una, acá otra y acá la otra. ¿Y esto qué es lo que me dice? Que la fuerza magnetomotriz resultante, ¿sí?, va moviéndose, va girando. Va girando. ¿Ah? Bueno, fíjense, eso que tenemos ahí, ahora también lo podemos ver de otra manera. Miren, ahora esta manera es más visible, porque ahora vamos a representar el campo magnético. ¿Estamos? Ahora vamos a representar una línea de campo y esto a mí me va a dar la idea, ¿no es cierto? Y me va a hacer ver cómo ese campo se va moviendo, va girando. Esta es otra forma de poder representar esto. ¿Estamos? Bueno, miren, acá tenemos ahora, a ver, vamos a el instante t igual a 0, en este caso, t igual a 0, vamos ahora a trabajar sobre estas tres ondas. Ahí tenemos las tres ondas, ¿sí? O sea, vamos a hacer lo mismo que recién, pero ahora le vamos a agregar algo más. Le vamos a agregar
líneas de campo, líneas físicas del campo magnético, para que aparte de ver ese fasor, ¿no es cierto?, o esa fuerza magnetomotriz resultante, cómo va girando, cómo va desplazándose, aparte de eso también vamos a ir viendo cómo las líneas de campo van cambiando de posición. ¿Estamos? Entonces esta es otra forma de visualizar lo mismo que recién. No es otro tema, es lo mismo, ¿no? Entonces ahora vamos a considerar la IR, ¿ven? Ahora estamos tomando el eje, ¿no es cierto?, para t igual a 0, o el instante de tiempo inicial, en donde IR lo tengo en su valor máximo, y ahora tengo que la IS y la IT lo tengo a la mitad, ¿no es cierto?, negativo. ¿Está bien? ¿Esto qué significa ahora? Bueno, si ahora representamos las bobinas por las que están circulando las corrientes, pero de otra manera las representamos, ¿ven? Acá la tenemos representadas de otra manera. Ahí están las tres bobinas. ¿Cómo están estas tres bobinas? Ahí desfasadas en el espacio 120 grados, grados eléctricos, 120 grados eléctricos en el espacio. ¿Se entiende esta figura que está acá, no? ¿Se entiende? Miren, acá tenemos U. En U tenemos la corriente IR. O sea que yo tengo IR que está llegando, ¿no es cierto?, acá hacia X, y luego esa corriente que está en su valor máximo, que lo que hace sale mitad para cada lado. ¿Estamos? Porque las bobinas son las tres bobinas iguales. Entonces, si en un instante de tiempo llega una corriente de un determinado valor, en ese instante de tiempo, porque estamos analizando un instante de tiempo, esa corriente que llega con ese valor máximo sale hacia los otros dos, ¿no es cierto?, hacia las otras dos direcciones, dividida en dos, mitad cada uno. O sea que de este valor máximo que llegó sale mitad para acá y mitad para acá. Bueno, entonces ahora representamos las tres bobinas. Las tres bobinas elementales, las tres bobinas llevadas a su mínima expresión. Una sola espira. Entonces acá tengo U. ¿Ven U? ¿Qué tengo en U? Una crucecita. ¿Y por qué una crucecita? Y porque acá en U la corriente está entrando en U. Y acá tengo X del otro lado de la bobina, ¿ven? Acá tengo U y del otro lado tengo X. Entonces la crucecita entra por U y tengo el punto que sale por X. Eso significa que entró por U y acá por X sale. Bien, ahora veamos las otras. En las otras tengo acá U, V, W y acá tengo I, la entrada de la bobina, y B, la salida. La corriente está entrando por I y está saliendo por B. Quiere decir ahora que acá tengo I y acá tengo B. La corriente está entrando por I y está saliendo por B. ¿Me explico? ¿Se dan cuenta por qué acá esto es B y no es I? Porque yo tengo que las bobinas, si esta es U, a 120 grados debo tener la entrada de la otra bobina, que es B. Y a 120 grados debo tener la entrada de la otra bobina, que es W. Entonces yo lo miro acá, ahí tengo U, acá tengo B y acá tengo W. ¿Ven? Que están ahí desfasadas 120 grados eléctricos en el espacio. Bueno, esto ahora representado en el estator. Acá estoy representando el estator de ese motor, entonces la corriente está entrando por I y sale por B. Lo mismo para la otra. Está entrando por Z y está saliendo por W. Está entrando por Z y está saliendo por W. Por lo tanto, ahora representemos las tres fuerzas magnetomotrices y sumemos y representemos la fuerza magnetomotriz total. Entonces acá están representadas, ¿ven? La tita, esa tita U, acá la tengo en su valor máximo. Claro, dijimos que la I sub R,
que es la que está entrando ahí, está en su valor máximo, por lo tanto tita U en su valor máximo. Ahora tengo acá esta que está acá, a 90 grados, ahí está representado el tita B, a la mitad del valor máximo. Y ahora esta, que está acá, ¿verdad? Aplicamos la regla de la mano derecha, los 4 dedos entran por acá, salen por acá, el pulgar me dice que esta es la fuerza magnetomotriz, a 90 grados de esto. Ahí está el tita W. Si yo sumo tita U más tita B más tita W, me queda el tita resultante. Tita resultante. Ahora digamos, bueno, pero a ver, representemos una línea de campo. Y si yo tengo que la corriente entra por acá y entra por acá, acá yo voy a tener una línea de campo, ¿verdad? Una línea de campo. Esta línea de campo que yo voy a tener acá, la voy a representar de esta manera. En donde, sí, acá tengo la flechita y acá tengo la flechita. O sea que este es el campo magnético, ¿verdad? Generado por esta corriente. Y esta otra también. Voy a tener una línea de campo acá, bien así, igual, ¿no es cierto? Acá, no, la flechita así, y acá la flechita también para arriba. Y acá también. ¿Estamos? Ahí yo estoy representando los 3 campos magnéticos generados por esa corriente en cada uno de esos conductores, pero en realidad estos 3 que nosotros tenemos acá van a interactuar y van a generar unos resultantes. ¿Cuál es el resultante? Esta que está representado acá en azul. Esa es la representación de los 3 campos magnéticos generados por esa corriente. ¿Me explico? Mismo razonamiento abajo. O sea que ahora acá le hemos agregado algunas cositas más a lo que vimos recién. ¿Sí? ¿Qué es lo que le hemos agregado? Y bueno, le hemos agregado las líneas de campo, aparte de poner las fuerzas magnetomotrices, aparte de poner las corrientes, como están representadas acá, le estamos poniendo una línea de campo resultante, o sea que esta fuerza magnetomotriz resultante, yo la podría representar, digo, bueno, fuerza magnetomotriz o campo magnético, digo, bueno, esta es el campo magnético resultante generado en ese instante de tiempo por esas 3 corrientes. Instante t igual 0. ¿Se entiende esto? ¿Queda claro? Sí, profe. No entiendo por qué si la suma de las 3 corrientes vectorialmente da 0, creo que eso es así, ¿por qué da un vector resultante en la fuerza magnetomotriz? A ver, estamos sumando, acá, vamos acá. Acá estamos sumando, estamos acá. Estoy sumando lo que genera esta corriente en este instante de tiempo, ¿no es cierto? Más lo que generan estas 2 corrientes en estos 2 instantes de tiempo. ¿Estamos? ¿Qué es lo que pasa? Que la corriente IR, ¿sí? Vos lo que vos estás razonando, vos estás diciendo, bueno, a ver, yo tengo esta corriente que vale 1 y tengo estas 2 que valen 0,5 cada uno en sentido contrario. Entonces, la suma de estas 3 corrientes me da como resultado 0, ¿no es cierto? ¿Está? Y es correcto ese razonamiento. La suma de las corrientes en cada instante de tiempo vale 0. Pero ¿qué es lo que sucede? Que no tenemos que hacer nosotros ese análisis acá. No estamos haciendo un análisis de la suma de las corrientes. ¿Por qué motivo? Y porque yo tengo que esas corrientes están circulando por bobinas que están desfasadas 120 grados. ¿Está claro? Si yo te pongo ahora esta bobina y te pongo estas 2 bobinas y te las pongo las 2 a continuación, una superpuesta sobre la otra, ¿está?
si querés ahí podríamos hacer ese análisis, que la suma de las corrientes me va a dar 0, la suma de los campos me va a dar igual a 0. Pero acá los campos magnéticos que estamos generando con cada una de esas corrientes son generados por bobinas que se encuentran a 120 grados. Por lo tanto, no me puede dar 0 la fuerza magnetomotriz resultante. ¿Quedó claro? Sí, ahí entendí, gracias. ¿Ah? Bueno, bárbaro. Bueno, entonces vamos ahora a otro instante de tiempo. Acá tenemos, ¿ven? 0. Acá tenemos 60, 120, 240. Bueno, ahora pasamos directamente al de 120. Entonces vamos a 120. Entonces, veamos, partimos de acá. A ver, 120, acá está. ¿Qué es lo que tengo? Bueno, tengo I sub S en su valor máximo. Y ahora tengo I sub R e I sub T a la mitad de su valor máximo, ¿no es cierto? Pero negativo. Negativo. Entonces, ¿qué significa esto? Y la corriente va a estar ingresando, ¿no es cierto? Acá tengo I sub S, va a estar ingresando ahora por lo que es B. Acá está. Esta es la que está en su valor máximo. Entonces, esta que está en su valor máximo, que es entrante, se va a dividir en las otras dos, mitad cada una, que van a ser salientes, ¿verdad? Y que están a la mitad de este valor máximo. ¿Me explico? Si yo aplico acá en este nodo la primera ley o regla de Kirchhoff, yo digo que la suma de las corrientes entrantes tiene que ser igual a la suma de las corrientes salientes. Correcto, se cumple perfectamente. Acá está ingresando en ese instante de tiempo un valor de corriente. Supongamos, pongámosle un valor máximo de 1 ampere. Y acá están saliendo dos corrientes 0,5 y 0,5. ¿Me explico? Se cumple la ley de Kirchhoff, pero ahora analicemos los campos que genera. ¿Por qué? Y bueno, porque a la suma de las corrientes igual a 0, perfecto. Pero estas tres corrientes, cada una de ellas, cada una de las bobinas está generando un campo magnético. Voy a tener una fuerza magnetomotriz. Entonces, como están desfasadas, 120 grados eléctricos en el espacio, debo ahora hacer ese análisis. Entonces, ahora la corriente acá entra en B. ¿Ven? Entra en B y sale en I. Entonces ahora yo acá tengo B, ahí que le pongo en B, la crucecita está entrando, el punto está saliendo en I. Y ahora me voy a las otras dos. Está entrando en X y saliendo en U. Está entrando en X y saliendo en U. ¿Está? Lo mismo para la otra, entra en Z y sale en W. Entra en Z y sale en W. Bueno, y ahora representamos las fuerzas magnetomotrices generadas por esas corrientes. Bueno, acá tengo la tita U a la mitad, acá tengo la tita W a la mitad, y acá tengo la tita B hasta acá en su valor máximo. Cuando sumo las tres, ¿sí? La tita U, tita B y tita W, me queda la tita resultante, que es esta que está acá. Con respecto a la que tenía recién, tita resultante, giró 120 grados. Pero representemos una línea de campo también para hacerlo más visible. Entonces ahora representamos la línea de campo que teníamos recién, ¿verdad? Ahora miren dónde la tenemos. Entonces si miramos la gráfica anterior, ¿ven? Miren qué pasó con el campo, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Ahí vemos que el campo giró. Lo estamos viendo claramente porque aparte de ver los fasores de las fuerzas magnetomotrices, estoy representando una línea de campo física que se podría estar generando en ese circuito magnético. ¿Queda claro esto? Sí, profe. Bueno, bárbaro. Bueno, el mismo análisis ahora nos tenemos que ir a 240. Acá tengo 240, valor máximo IT, los otros dos valores a la mitad negativo. Entonces, bueno, ahí estoy. Ahora me voy acá y ahí está la representación. Entonces, si miramos ahora de 0 a 120 y 240, miren la línea de campo, ¿qué es lo que pasó? ¿Ven?
0, 120, 240. ¿Ven cómo cambió? ¿Cómo giró? ¿Se ubican ahora que hay un campo magnético rodante? ¿Sí? ¿Quedó claro? Ahí tenemos las tres representaciones. ¿Eh? El campo magnético gira. Es un campo magnético rodante. Bien. Las conclusiones. Bien, las conclusiones. Primero, ¿sí? El módulo es un módulo constante. Sí, ya vimos que era un módulo constante, ese módulo θ. Y fíjense en ustedes que es 1,5 del valor de θ máximo por fase. ¿Cuál es el valor de θ máximo? Y el valor de θ, veámoslo acá. Acá tengo, el θ máximo es este. Este es el valor de θ máximo. O este que está acá, el θ máximo que yo tengo en cada una de las fases. O este que tengo acá, θ máximo. Bueno, el campo magnético o la fuerza magnetomotriz resultante es 1,5 veces del valor máximo generado por cada una de las fases. Bueno, entonces eso, fíjense en ustedes que ya tiene una ventaja sobre el campo magnético bifásico. ¿Por qué motivo? Y el campo magnético bifásico, ¿no es cierto? El valor de la fuerza magnetomotriz resultante era igual a la fuerza magnetomotriz generada por cada una de las fases. Entonces acá ya tenemos una ventaja muy importante del campo magnético giratorio trifásico sobre el bifásico. ¿Ah? Bueno, siempre está orientado en la dirección de la fuerza magnetomotriz que alcanza el máximo en ese instante, lo vimos ahí en cada uno de los fasores, gira con igual pulsación angular que las corrientes, también lo vimos, gira en igual sentido que lo hacen las corrientes, ¿sí? Si se invierte la secuencia, gira en sentido opuesto. Entonces, ahora, ¿eso qué significa? Si invertimos el sentido, gira en sentido opuesto. Si yo acá pongo una IR y después en vez de IS pongo IT, cambio IS por IT, lo que va a pasar es que el campo magnético, ¿no es cierto? Lo mismo que en esta, el campo magnético en vez de ir girando, como va girando acá hacia a la derecha, iría girando así, hacia la izquierda, en sentido contrario. ¿Estamos? Bueno, es por eso que, ¿cómo se invierte el sentido de giro de un motor asincrónico trifásico? ¿Saben cómo se invierte el sentido de giro en un motor asincrónico trifásico? Invirtiendo una de las fases. Invirtiendo dos de las tres fases, ¿no es cierto? Cuando invertimos dos de las tres fases, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo eso, estamos haciendo que ahora el campo magnético gire en sentido contrario, por lo tanto, lógicamente el rotor va a girar en sentido contrario. Bien, ¿entendido todo esto? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Bueno, todo Sí, bien. ingeniero, ¿qué es la pulsación angular? Pulsación angular o frecuencia angular, omega. 2 por pi por Bien, la frecuencia. Omega, 2 por pi por la frecuencia. ¿Está? Esa es la frecuencia sí, angular sí. o pulsación angular. ¿Eh? Bien. Bueno, ahora ya nos vamos metiendo. Ya vimos el campo magnético rodante y ahora ya nos empezamos a meter en el estudio y en el principio de funcionamiento, porque hasta ahora lo único que hemos demostrado es que en el estator, con las bobinas que vamos a poner en el estator, hemos demostrado que vamos a generar un motor trifásico, estamos hablando que vamos a generar un campo magnético rodante en el estator. Pero todavía no hemos hablado del principio de funcionamiento. ¿Por qué va a girar el rotor? ¿Cuál es el motivo por el cual se produce el giro del rotor? ¿Estamos? Bueno, entonces para
ir metiéndonos en eso un poquito, tenemos que hablar ahora de la velocidad a la que va a girar ese campo magnético rodante. ¿Ah? Porque hemos dicho un campo magnético rodante está girando. Bueno, bárbaro. ¿Pero a qué velocidad gira? ¿De qué depende la velocidad de giro de ese campo magnético rodante? Bueno, para eso ahora vamos a hacer un análisis muy simple. Vamos a analizar, ¿no es cierto?, qué es lo que es la velocidad síncrona. La velocidad síncrona es la velocidad justamente de ese campo magnético rodante. ¿Ah? Esa es la velocidad síncrona. Bueno, para hacer ese análisis vamos a hacer un estudio de qué es lo que, cuál es la frecuencia con la que se genera, ¿no es cierto?, con la que genera un generador de corriente alterna, un generador de corriente alterna elemental, qué frecuencia y de qué depende la frecuencia. ¿Estamos? Bueno, entonces para eso, miren, acá tenemos, ven, una espira, una bobina elemental de una espira. 1, 2. Entonces estamos hablando ahora de un generador. Estamos hablando de un generador elemental. Entonces ahora vamos a hacer girar esta espira. O sea que el conductor que está en 1 lo voy a hacer girar hasta llegar a 2. Y el conductor 2 va a girar hasta llegar a la posición de 1. ¿Ah? Bueno, veamos, analicemos uno de esos conductores. El conductor 1 va a pasar primero por debajo del polo norte y después va a pasar por debajo del polo sur. Bueno, cuando pase por debajo del polo norte, va a cortar líneas de campo, va a aparecer una fuerza electromotriz inducida, ¿no es cierto? Esa fuerza electromotriz inducida va a tener un determinado sentido. Y luego, cuando pase debajo del polo sur, va a generar también una fuerza electromotriz, pero en sentido contrario. ¿Estamos? O sea que si nosotros le generamos las condiciones para que esa onda sea, es decir, esa FEM que estamos generando, sea una FEM senoidal, ¿no es cierto? Podemos decir que desde 1 hacia 2 hemos generado una onda senoidal. ¿Está claro? Una onda senoidal. Bueno, entonces, si ahora yo lo hago girar una vuelta, que el conductor 1 dé una vuelta, llegó a la posición 2 y ahora de la posición 2 a la posición 1, nuevamente va a pasar debajo de un polo norte y luego debajo de un polo sur y me va a generar otra onda senoidal. O sea que, fíjense en ustedes que estamos generando, estamos generando a una frecuencia que van a ser, ¿cuántas ondas dijimos? Y acá, bajo el polo norte, polo sur, una onda, polo norte, polo sur, otra. Estamos generando dos ondas, ¿verdad? Estamos generando dos ondas en una vuelta. Bueno, si yo a esto lo hago girar a n revoluciones por minuto, ¿qué frecuencia voy a generar? Y voy a generar una frecuencia de P por N. ¿Me explico? P por N. Pero estoy diciendo en revoluciones por minuto. Pero si yo digo, y lo expreso en revoluciones por segundo, ¿qué es lo que hago? Y lo divido por 60. Y ese 60 estamos hablando de ciclos por segundo. Estamos porque, bueno, de nuevo, a ver, cuando dio una vuelta este conductor, generó dos ciclos. ¿Por qué? Porque pasó debajo de dos pares de polo. Norte-sur, un par de polo, norte-sur, otro par de polo. O sea que generó, ¿no es cierto?, dos ciclos porque pasó debajo de dos pares de polo. Cuando yo lo haga girar a n revoluciones por minuto, voy a estar generando P por n ciclos.
por minuto, pero si lo divido por 60, voy a estar generando, ¿no es cierto?, ciclos por segundo. ¿Y eso qué es lo que es ciclos por segundo? Es la frecuencia. O sea que la frecuencia es P por N sobre 60. Bueno, pero eso es cuando yo estoy hablando de un generador. Pero ahora yo me voy al motor ahora. ¿Y yo qué es lo que dije en el motor? Y el motor le voy a aplicar una corriente alterna de una determinada frecuencia. ¿Está claro? Y ese motor va a tener una determinada cantidad de bobinas, ¿verdad?, que me van a generar P ciclos. Ya los vamos a ver después cómo se generan esas bobinas, generan esos pares de polo. Por lo tanto, ahora despejo N, entonces me va a quedar 60 por F sobre P. O sea que la velocidad de sincronismo o la velocidad del campo magnético rodante va a ser igual a 60 por F sobre P. Dependiendo de la frecuencia de la red y dependiendo del número de pares de polo que estén generando los bobinados en el estator, va a ser la velocidad a la que va a girar el campo magnético rodante, NS. ¿Se entendió esto? ¿Preguntas? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, bárbaro. Entonces, miren, a ver, ahora fíjense que acá es donde viene el por qué motivo antiguamente no se podía variar la velocidad. Y porque la velocidad del motor, ¿verdad?, la velocidad del campo magnético rodante, por lo tanto ya vamos al principio de funcionamiento, y por lo tanto la velocidad, ¿no es cierto?, a la que va a girar el rotor dependía de la frecuencia de la red y depende del número de pares de polo que nos generen los bobinados en el estator. Entonces, si la frecuencia de nuestras redes es de 50 Hz y los bobinados han generado un par de polos, va a ser 60 por 50 dividido 1, ¿cuánto? 3000 RPM. Y si ahora yo tengo que son dos pares de polo lo que generan los bobinados en el estator, 60 por F sobre P sobre 2, 1500. Y si son 3000, y si son 4, 750, y si son 5, 600, y si son 6, 500, etc. O sea que solamente el rotor podía girar a un determinado número de revoluciones, que ya vamos a ver que está siempre por debajo de la velocidad del campo magnético rodante. La velocidad del campo magnético rodante se denomina velocidad síncrona. ¿Y la máquina por qué se denomina máquina asíncrona? Y porque el rotor va a girar a una velocidad inferior a la velocidad del campo magnético rodante. Por eso se llama máquina o motor asíncrono. ¿Ah? Bueno, muy bien. Vamos ahora a... Esto que está acá es una simulación o para interpretar un poquito la diferencia que hay entre un motor síncrono y un motor asíncrono, ¿sí? Fíjense, ahí tenemos un imán permanente en forma de U, polo norte, polo sur, y al medio ahí ponemos una aguja, una brújula, una aguja magnetizada. Entonces acá, con esa manivela, hacemos girar, ¿no es cierto?, ese imán permanente en forma de U. ¿Qué es lo que va a pasar con la brújula? Y lo va a seguir, y lo va a seguir, y va a girar a la misma velocidad que esté girando ese imán en forma de U. O sea que en este caso, el rotor, este sería el equivalente al rotor en el motor síncrono, el rotor gira a la misma velocidad del campo magnético rodante en el estator. Eso es el motor síncrono, porque el rotor gira a la velocidad de sincronismo, la velocidad del campo magnético rodante. ¿Pero y por qué? Y bueno, porque acá la brújula se va a posicionar, el polo norte de la brújula se va a posicionar con el sur, ¿no es cierto?, por atracción, y al revés, el sur de la brújula con el norte del imán
cuando lo movamos por atracción magnética, la brújula sigue al imán permanente. Bueno, ese es el principio de funcionamiento del motor síncrono. El rotor, por atracción magnética, sigue al campo magnético rodante en el estator, por lo tanto gira a la velocidad de sincronismo. Pero ahora vamos al que nos ocupa, ¿no es cierto?, que es el motor asíncrono. Bueno, en el motor asíncrono, ahora lo que tenemos acá es una masa circular de un material ferromagnético. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Bueno, cuando giremos a la misma velocidad en ese imán permanente, ¿qué es lo que va a suceder acá en esa masa circular de material, ¿no es cierto?, que yo dije de material ferromagnético, podría ser aluminio, podría ser cobre, o sea, es una masa metálica, ¿verdad? Metálica. Bueno, entonces al mover el campo magnético, esas líneas de campo norte-sur, ¿verdad? Las voy a ir girando, o sea que estoy produciendo una variación de flujo en el tiempo en esa masa circular metálica. Entonces, ¿qué es lo que se va a inducir? Y se va a inducir una FEM. Y si se induce una FEM y una masa metálica, va a aparecer una corriente inducida. Y esa corriente inducida, al estar inmersa en un campo magnético, va a generar una fuerza, y esa fuerza va a hacer que gire, pero va a girar a una velocidad inferior a la velocidad del campo magnético rodante o de la velocidad de sincronismo o la velocidad de ese imán permanente. ¿Ah? Bueno, ese es el principio de funcionamiento que lo vamos a analizar ahora en más detalle. Ahora le vamos a poner, ¿no es cierto?, no solamente la parte conceptual de física 2, sino que ahora le vamos a poner sentidos a las corrientes, le vamos a poner el campo magnético, ¿no es cierto?, y lo vamos a analizar de esta forma. Bueno, entonces ahora, ¿qué hacemos? Bueno, para poder interpretar siempre los principios de funcionamiento, los fenómenos físicos y todo lo demás, siempre tratamos de llevar, ¿no es cierto?, la máquina a su mínima expresión para poder entenderlo, ¿no es cierto? Bueno, entonces acá, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, esta escalerita que nosotros vemos ahí, esa escalera, ¿qué es lo que sería? Y nos estaría representando el rotor, un rotor en cortocircuito, una jaula de ardilla en donde la hemos cortado y la hemos estirado. ¿Está? La hemos estirado porque yo lo único que quiero ver es qué es lo que sucede, quiero ver claramente el principio de funcionamiento. Y el campo magnético rodante que generábamos en el estator lo vamos a representar solamente por este polo, un polo que se está moviendo. Entonces, este polo norte que se está moviendo a una velocidad v, ¿no es cierto? Esa es la velocidad de sincronismo. Al moverse, y analicemos ahora este conductor que tenemos ahí, que justamente el campo magnético está pasando por encima de esa barra, que sería una de las barras de ese rotor en jaula de ardilla o cortocircuito. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Ahí está cortando líneas de campo. Esto se desplaza. Y en este momento este está quieto. ¿Está? Entonces, corta líneas de campo. Al cortar líneas de campo, ¿qué es lo que aparece? Aparece una fuerza electromotriz inducida. Pero yo tengo un circuito cerrado acá, ¿ven? ¿No es cierto? Esta corriente, porque tengo una FEM inducida que genera esa corriente inducida. La corriente inducida se va a cerrar así por acá y se va a cerrar así por acá, ¿no es cierto? Siempre se va a cerrar, acá se genera y luego circula y se cierra siempre por donde tenga la menor resistencia. ¿Estamos? Por donde tenga la menor resistencia. Bueno, por lo tanto ahora, ¿qué es lo que tengo? Y acá tengo una corriente inducida. Esto, el sentido, todo esto se determina
a través de los 3 dedos de la mano derecha o a través de la regla de la palma de la mano derecha. ¿Está? La regla de la palma de la mano derecha es para poder obtener el sentido de la fuerza electromotriz inducida y por lo tanto la corriente inducida. A ver, se las explico, ¿sí? Se las explico, miren, a ver, miren, miremos acá un poquito, ¿está? Acá les voy a poner, ¿sí? Regla, esta es mi mano derecha, ¿sí? Regla de la palma de la mano derecha. Esta es mi mano derecha. Siempre las líneas de campo tienen que ingresar por la palma de la mano derecha. Esto es para determinar el sentido de la FEN inducida. Las líneas de campo entran por la palma de la mano. ¿Sí? Vamos a tener que el movimiento del conductor. A ver, yo tengo que mover un conductor dentro de un campo magnético para que haya una variación de flujo y para que se produzca una FEN inducida, ¿verdad? Entonces, el movimiento del conductor, la regla de la mano derecha es moviendo el conductor, el pulgar puesto en forma perpendicular a los 4 dedos. Ese pulgar es el que me va a dar el sentido del movimiento del conductor. Entonces, el campo que entra por acá, el movimiento del conductor, los 4 dedos me van a dar el sentido de la FEN inducida o de la corriente inducida. ¿Está claro? FEN inducida, si el circuito está cerrado, aparece una corriente inducida. ¿Eh? Bueno, bárbaro. Entonces, si aplicamos eso que yo les acabo de explicar, detengamos otra vez el video. Fíjense, apliquen la regla, pero ahora yo les dije que hay que mover el conductor, les dije. La regla de la mano derecha es para mover el conductor. Entonces hagamos una cosa. Si decimos que el conductor está quieto y estoy moviendo el imán hacia la derecha, ese polo norte, ahora dejo el imán quieto y voy a mover, ¿no es cierto?, el conductor hacia la izquierda. Es lo mismo. Entonces, si ahora estoy moviendo el conductor hacia la izquierda, fíjense, tienen que poner la mano con los 4 dedos, la palma de la mano mirando hacia el polo norte. Los 4 dedos me van a dar este sentido porque el pulgar me va a quedar indicando el movimiento del conductor hacia la izquierda de la pantalla. ¿Me explico? O sea que este sentido que tenemos acá es el sentido correcto de la FEN inducida y por lo tanto de la corriente inducida. Bueno, muy bien, ahora vamos a la otra parte, ¿sí? Acá estuvimos hablando, física 2, estuvimos hablando de la ley de Faraday-Lenz, ¿sí? Cada vez que hay una variación de flujo en el tiempo, en un conductor aparece una fuerza electromotriz inducida y si ese conductor forma un circuito cerrado, aparece una corriente inducida. Bueno, y ahora nos vamos a esta otra parte. Y ahora aplicamos, ¿sí?, el concepto de fuerza, la fuerza que aparece cuando un conductor se encuentra, un conductor por el que circula una corriente, se encuentra inmerso en un campo magnético, ¿sí? Va a aparecer una fuerza y esa fuerza es I por L vectorial V. I por L y la corriente que circula por el conductor, L, la longitud útil del conductor que está dentro del campo magnético, vectorial B, el campo magnético externo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que aparece? Una fuerza. Y la fuerza se determina a través de la regla de la mano izquierda. Otra vez, vamos con el video. ¿Sí? Ahora le estoy mostrando mi mano izquierda. Y es igual que recién, igual que recién. La línea de campo tiene que entrar por la palma de la mano. La corriente inducida me la dan los 4 dedos. Y ahora la fuerza que me va a generar el movimiento, fuerza o movimiento,
el pulgar extendido perpendicular a los 4 dedos. Si ustedes aplican ahora esta reglita, ¿verdad? Acá a esta situación, van a ver ustedes que el sentido de la fuerza que aparece es este sentido. ¿Estamos? A ver, acá estamos viendo una vista en planta. Nosotros estamos, ¿sí? Estamos mirando de acá arriba, estamos mirando. Entonces, este polo norte que yo tengo acá, ¿no es cierto? Este polo norte, ese polo norte, no es que está por detrás de la escalera, está por encima. Estamos en esta misma situación, ¿eh? Entonces ahora pongan la mano. ¿Cómo van a poner la mano? Y la mano la van a poner, ¿no es cierto?, con los 4 dedos hacia abajo, indicando el sentido de la corriente. Y, ¿no es cierto?, las líneas de campo tienen que estar entrando por la palma de la mano. Por lo tanto, el pulgar les va a quedar en este sentido. O sea que ahí es donde aparece la fuerza F. Entonces, en definitiva, acá tenemos el principio de funcionamiento. El principio de funcionamiento ahora es que esta fuerza F va a hacer ahora que ese rotor en jaula de ardilla se va a mover y se va a desplazar con una velocidad V'. Esta velocidad V' tiene que ser inferior a la velocidad V. Claro, nunca puede llegar a la misma velocidad de V. Porque fíjense qué pasaría. Supongamos que llega, ¿no es cierto? B' se hace igual a B. ¿Qué es lo que pasa? Y ahora la jaula de ardilla y el campo magnético rodante, los dos van a estar girando a la misma velocidad. Y si están girando a la misma velocidad los dos, no va a haber variación de flujo en el tiempo en la jaula de ardilla. Y si no hay variación de flujo en el tiempo, no va a aparecer FEN inducida, no va a haber corriente inducida, y si no hay corriente inducida, no puede haber fuerza. ¿Está claro? Entonces, por eso, que para que exista una fuerza y para que exista un momento motor, siempre tiene que estar girando el rotor a una velocidad inferior a la velocidad de sincronía. ¿Está claro? Por lo tanto, esta máquina es por eso que se denomina motor asíncrono, ¿eh? Bueno, muy bien, acá tenemos, ven, acá tenemos la ley de Faraday, acá tenemos la fuerza. Esto están puestos los módulos, en realidad la fuerza es un vector, es I por L, vector vectorial V, ¿verdad? Esto sería, esto es física 2, ¿no? Bueno, entonces ahora acá tenemos el principio de funcionamiento. Entonces, fíjense, el campo en rotación, al cortar los conductores del inducido, ¿qué genera? Una FEM. Esa FEM es la variación de flujo con respecto al tiempo, o si quieren, FEM inducida por movimiento. También física 2, esto también se estudió. Esto es una FEM inducida por movimiento. Es V por L, también vectorial V o V por L por V, no importa, valores modulares. Entonces esta FEM, ¿qué es lo que genera? Y genera ahora una corriente. ¿Por qué? Y porque tengo una jaula de ardilla, está en cortocircuito. Aparece una corriente. Y si aparece una corriente, va a aparecer una fuerza, F, I por L por V. Y si aparece una fuerza, esa fuerza multiplicada por el radio, ¿no es cierto?, o por la distancia de la barra al eje del rotor, ¿qué es lo que me va a generar? Y me va a generar un par. Ese par es tau, fuerza por el radio del rotor. Entonces, que tengo un par, ese par es un par motor que hace que el rotor gire. ¿A qué velocidad? A una velocidad inferior a la velocidad de sincronismo, ¿eh? Ese es el principio de funcionamiento. Bueno, acá tenemos otra expresión. Esta expresión tiene una demostración también, es la expresión del par electromagnético. ¿Estamos? Es la expresión del par electromagnético. ¿Por qué motivo? Y porque acá también vamos a tener ese par que estamos generando,
ese par que estamos generando en ese rotor es un par de procedencia electromagnética, claro, porque es debido a un campo magnético. La expresión general del par electromagnético es tau, es una constante K, por el flujo 1, por el flujo 2, por el seno del ángulo existente entre esos dos flujos. Y acá, ¿qué es lo que sería el flujo 1? Y el flujo 1 sería el campo magnético rodante en el estator. Ahí tengo el flujo 1. Esto se puede expresar en función de fuerzas magnetomotrices también. Podríamos haber dicho K' por θ 1 por θ 2 por el seno de delta, siendo delta el ángulo que existe entre las dos fuerzas magnetomotrices. Es lo mismo, es otra forma de representar el par electromagnético. Pero lo interesante es esto. Θ 1, ¿qué es lo que sería? El campo magnético rodante en el estator. Θ 2, ¿qué es lo que sería? El campo magnético generado por la corriente en el rotor. Y el ángulo delta es el ángulo existente entre esos dos flujos, uno generado en el estator y el otro generado en el rotor. Ya lo vamos a ver, ese ángulo de desfasaje, ya lo vamos a ver ya la semana que viene. Bueno, entonces, acá el rotor siempre va a estar girando N2, la velocidad del rotor, N1, la velocidad del campo magnético rodante o velocidad de sincronismo. Entonces, para que esto suceda, ¿no es cierto? Tenemos que el número de polos que tenemos en el estator y en el rotor, como se los dije recién, tienen que ser iguales, porque si no son iguales ya vamos a analizar qué pasa en la clase que viene, ¿sí? Vamos a ver y vamos a justificar por qué motivo tienen que ser iguales, porque ahí vamos a observar, cuando sigamos avanzando, ahí vamos a observar qué es lo que pasa si el campo, perdón, si el número de pares de polos fuesen distintos en el estator que en el rotor. Bueno, muy bien. Hasta acá